Éxodo capítulo 14, verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Vamos a ir al verso 13, pero quiero ponerle en contexto brevemente. Moisés está aquí mismo frente a un mar, con un pueblo preocupado y sin esperanza, y detrás de Moisés y del pueblo también viene el ejército de Egipto. Moisés acababa de sacar al pueblo de Egipto, habían estado viendo cosas grandes, habían estado caminando con Dios, viendo cosas muy importantes, pero llegaron a un punto donde las cosas llegaron a un límite. Y ahí está Moisés enfrente de un mar, con un pueblo preocupado, sin esperanza, y con un ejército que viene persiguiéndolos. Por eso el pueblo, sin esperanza y sin ánimo, dice: mejor nos hubieras dejado en Egipto como esclavos para no morir acá en el desierto. Pero en el verso 13 Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ojo, vamos a seguir. ¿Quiénes estaban hablando primero en el verso 12? Un pueblo sin esperanza. El pueblo sin esperanza está hablando. Luego aparece Moisés y empieza a dar ánimo. Pero a partir de este verso es Dios quien está hablando. Y entonces Dios le está hablando a Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Verso 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Esta mañana estamos arrancando una serie hermosa, una serie preciosa, que tiene que ver con un Dios sobrenatural, que tiene que ver con un Dios que puede hacer las cosas más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y vamos a empezar basándonos en esa historia tan hermosa de Moisés abriendo el mar rojo. Moisés estaba viviendo una realidad. Moisés estaba frente a un mar donde no había camino. Moisés estaba con un pueblo que estaba bajo su responsabilidad y que había perdido la esperanza. Pero a eso agréguele que también Moisés estaba siendo perseguido con un ejército, el mejor de su tiempo. El ejército de Egipto era el imperio de aquel entonces. Tenían para aquel entonces las mejores armas. Tenían espadas, tenían lanzas, tenían caballos, tenían carros, tenían armaduras, tenían soldados que eran sumamente entrenados y que seguramente iban a destruir de una sola vez a todo el pueblo de Israel. Para Moisés, amado hermano, naturalmente en esta situación ya todo estaba dicho. No había salida. Para Moisés, póngase usted en el lugar de Moisés por un momento. Moisés tenía tres opciones, entre otras. Moisés podía o morir ahogado, o morir linchado, o morir por espada. Pero de que moría, Moisés moría. No se sabía si ahogado, si linchado o si a espada por el ejército de Egipto. Una cosa sí era segura: Dios estaba probando los corazones. Dios estaba viendo la situación de cómo el pueblo y cómo Moisés respondían. Dios estaba poniendo ante Moisés una puerta para pasar de lo natural a lo sobrenatural. Por eso en la escritura, en el verso 14, Dios le está diciendo a Moisés: tú alza tu vara.
Tú abre el mar, tú haz lo que tengas que hacer, tú divídelo. Amada iglesia, no sé cuántos de ustedes se han sentido alguna vez así en su vida, en lo que lo natural ya está dicho, las cosas naturales ya están establecidas. Ya el médico dio su diagnóstico y dijo: ya es cáncer, es un tumor maligno. Quizá el consejero matrimonial dijo: ya no se puede, el matrimonio ya lo único que queda es buscar un abogado. Las cosas se acabaron, se terminaron. En lo natural ya no hay nada que hacer. Así estaba Moisés en lo natural. ¿Qué podía hacer? A Moisés no le podían salir alas y volar con el pueblo hacia otro lado. O moría en la espada, o moría linchado, o moría ahogado. Pero de que moría, moría. Cuando las cosas en lo natural ya están establecidas, amado hermano, solo queda una cosa: vivir en la dimensión sobrenatural. Caminar en un paso de fe y esperar que Dios, aquel Dios al que le cantamos y le adoramos, va a pasar de un plano natural a un plano sobrenatural y nos va a sorprender. Al estar atrapados entre la espada y la pared, usted y yo no tenemos otra opción más que vivir en lo sobrenatural. En Éxodo 14:12 dice el pueblo a Moisés: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Hay algunos cristianos que dicen, porque viven en el plano natural, dicen: mejor me hubiera quedado en el mundo. En el mundo no tenía problemas. En el mundo me iba bien en las finanzas. En el mundo me iba bien en el matrimonio. Solo me volví cristiano y empezaron los problemas. Sabemos por la palabra que Moisés y el pueblo, como muchos quizá de nosotros, estábamos sin esperanza. Las cosas ya estaban resueltas. Piense por algún momento cómo nos toca vivir a veces en el plano natural. A veces nos queda, porque ya nos acostumbramos a vivir en el plano natural, en Dios, nos queda aceptar el diagnóstico. Así queda. Nos queda aceptar que los hijos están lejos de Dios. Nos tenemos que aceptar que ya el matrimonio no tiene respuesta, que ya la familia no tiene salida, que ya la empresa de plano quebró, que ya el negocio de plano quebró, que ya mis finanzas de plano quebraron. No nos queda otra más que seguir en lo natural. Esta historia es hermosa porque para pasar a un plano de vida sobrenatural, amado hermano, la primera cosa que usted y yo debemos hacer es escuchar la voz de Dios. En estos versículos habla el pueblo, habla Moisés, pero hay una palabra que cambia la circunstancia natural y la transforma en una situación sobrenatural. Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿No le parece a usted un poquito despiadado esto? Moisés temblando en medio de una situación difícil, el mar embravecido, el pueblo sin esperanza, el ejército siguiéndolos, y el Dios todopoderoso a quien él le servía le pone una pregunta y le dice: ¿por qué me clamas a mí? ¿No hubiera sido mejor que Dios le hubiera dicho en un pasaje así romántico y le hubiera dicho: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, mi brazo es fuerte, yo soy todopoderoso, yo abriré el mar rojo? ¿A cuánto les hubiera gustado esa versión? Pero Dios ya es sobrenatural. Pero Dios estaba diciéndole a Moisés: hazlo tú. Tú extiende tu vara, tú abre el mar rojo, tú camina por el mar rojo. Tú, ¿por qué me clamas a mí? Ahora, por favor, ponga mucha atención. No malinterprete usted este versículo, o no caiga usted en una mala interpretación pensando: o sea que yo puedo, o sea que mis habilidades sí funcionan. No, usted no es nada sin Dios. Perdone que se lo diga, discúlpeme, pero sin Dios usted no es nadie, no es nada. Podrá usted tener 8 títulos colgados en su pared, detrás de su escritorio, en su oficina,
déjeme decirle que eso aún Pablo, teólogo de teólogos, dijo: me es estiércol, no sirve. No vaya usted a pensar que Dios le está diciendo a Moisés: ¿por qué me clamas a mí si tus habilidades pueden? Si tú eres un gran líder, fuiste preparado en la casa del faraón, sabes los idiomas, encontrar una estrategia. ¿Por qué me lo dices a mí? Si tú puedes, tú eres hábil. No se confunda. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es: ¿por qué me clamas a mí si yo ya te di mi poder? Yo ya te di mis promesas. Yo ya te dije que estoy contigo. Acciona, porque yo soy el Dios sobrenatural, que estoy contigo, que camino contigo, que te respaldo a ti. Dios le dice a Moisés: estoy contigo, pero te toca a ti hacer ese paso de fe hacia lo sobrenatural. Te toca a ti caminar en ese ambiente y esa atmósfera sobrenatural. El Salmo 91:2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No se trata de nosotros, se trata de en quién confiamos. El problema, la situación, ese mar rojo que está enfrente suyo, ese enemigo que lo persigue, esa gente que lo critica, Dios puede levantar su vida a un nivel sobrenatural para que usted pueda abrir ese mar, encontrar una solución, encontrar una salida. Pero la confianza suya no debe estar en sus habilidades, no debe estar en su forma de llevar el negocio, en su forma de llevar la vida. Debe estar descansando en el poder y en las promesas de un Dios sobrenatural. Y es que todos conocemos a un Dios natural. Todos. Mucha gente hoy aquí vive con un Dios natural y son buenos evangélicos y sirven, pero su Dios es natural. Él les provee para su súper. Ahí van felices con su carreta llena de súper. Ay, tan fiel que es Dios, tan bueno que es Dios. Es cierto, Dios es fiel, Dios es bueno. Vivimos de la mano de un Dios natural y lo sabemos también, que ya no oramos para decirle al Señor: Señor, yo respiro 1800 veces por hora o por media hora. ¿Será que tú me vas a proveer todo ese oxígeno en el día, Señor? ¿Será que el sol me lo vas a regalar hoy, Señor, para poder salir? ¿Será que hoy va a haber lluvia? ¿Será, Señor, que va a haber esto, que va a haber lo otro? Mire, hermano, todos le damos gracias a Dios por el aire en algún sentido, en algún momento, porque sabemos que en lo natural la misma palabra dice que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Vivir de la mano de un Dios natural es sencillo. Dios nos ha dado una familia. ¿Cuántos tienen la dicha de tener una familia? Damos gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido con una familia. Dios nos ha dado una casa, nos la ha regalado, o nos está dando la plata para pagarla, o nos está dando la plata para rentarla. Pero la pregunta más importante hoy, amado hermano y hermana, joven, señorita, la pregunta más importante hoy no es si usted conoce a un Dios natural. La pregunta más importante hoy es: ¿conoce usted a un Dios en su vida sobrenatural? A un Dios que cuando usted no tiene la plata, por ejemplo, para comprar un tambo, un simple y sencillo tambo de gas que le dura 25 días, 20 días, pero usted no tiene la plata y usted como loco va, pone sus manos sobre el tambo y dice: Señor, tú sabes que no tengo, abunda este gas, por favor, y le dura 6, 8 meses. ¿Será que eso pasa, pastor? Claro que pasa. La pregunta aquí es importante: ¿conocemos a un Dios sobrenatural que puede abrir el mar? El mar de su situación, el mar de su dificultad. ¿Me da un amén fuerte? ¿Qué mar está viviendo usted? ¿Qué mar necesita ser abierto sobrenaturalmente en su vida?
Mire, yo conozco el mar. No lo conozco como quisiera, pero yo lo conozco. Me encanta ir a pescar y yo conozco el mar en alguna medida. Cuando yo he ido a pescar, a veces adentro del mar, a veces a la orilla del mar, yo me he dado cuenta de cómo es el mar. El mar es inmenso, hermano. Inmenso. Es inestable. Uno nunca sabe cuándo va a levantarse una ola más grande que la otra. Uno nunca sabe qué va a suceder en el mar. El mar es traicionero. El mar es indomable. Es controlable, incontrolable. Y el mar es más grande que yo. Me cubre. A veces nuestra situación es así. Inmensa, incontrolable, indomable, impredecible, traicionera, más fuerte que nosotros. Muchos de nosotros ya estamos viviendo con los brazos caídos y las rodillas quebrantadas, diciendo: así es, así me tocó, así es la situación, ahí tengo el problema, ahí está el mar embravecido, indomable, furioso, no puedo hacer nada. Y es cierto, no puede hacer nada. En términos naturales, casi todo está dicho. Pero hoy Dios nos quiere dar un refresco y nos quiere dar un renuevo para aquellos que creemos en un Dios todopoderoso. El verso 16 me encanta porque Dios le dice a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Muévase, accione, créale a Dios, deje de vivir naturalmente, sacúdase en el nombre del Señor y dígale a su mar, dígale a su problema: mi Dios es poderoso, tú puedes actuar de manera sobrenatural, y yo me pongo en la brecha confiando en ti, confiando en tus promesas, confiando en lo que me has dicho. Yo me voy a levantar y yo voy a accionar y yo voy a vencer, porque tú eres mi Dios. ¿Cuántas personas de esta iglesia y de otras iglesias, mujeres estériles, yo he puesto mi mano en sus vientres, he orado no por mis méritos, porque no soy yo, es Dios, y yo he dicho: Dios, en el nombre de Jesús, tu vida en este vientre. Y yo le he dicho a esas mujeres: yo voy a abrazar ese bebé, yo voy a presentar ese bebé, y aunque parece que no, aunque los médicos dijeron no, yo un día voy a abrazar un ser que va a salir de tu vientre. Hace un mes y medio más o menos pasó una pareja y me contaron ahí con lágrimas: mire que no podemos. ¿Cómo que no podemos? Véngase para acá. Y le puse la mano en el vientre y dije: Señor, tú lo has hecho antes y tú lo puedes hacer ahora. En el nombre de Jesús, yo voy a abrazar a este bebé, yo voy a presentar a ese bebé. Ya tiene mes y medio. Me dijo: mire, pastor, mi esposo sí puede. Le atinó. ¿Cuántas cosas en lo natural nos impiden tener a un Dios sobrenatural? ¿Cuántos depósitos de tierra yo tomé de los lugares que yo quería para mi casa, que no me quedé ahí? Para este lugar yo puse mis depósitos de tierra. Y usted dirá: eso ya está mero extraño. No está extraño, es que yo creo en un Dios sobrenatural. Yo los llenaba de la tierrita de este lugar, lo hicimos, pusimos un depósito de tierrita y me lo llevé a mi oficina, y ahí yo oraba: Señor, tú que todo lo puedes, tú lo harás. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Amado hermano, Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe qué es fe? Es acción. Fe es acción. No es yo sí creo, pero no doy el paso al vacío. Usted debe creer y mostrar que cree, dando el paso al vacío, sabiendo que Dios hará lo que tenga que hacer. Por eso Dios le decía a Moisés: hazlo tú. Y no ya te di mi poder, y no ya te di mi respaldo.
y no ya te di mi sabiduría y no mis promesas te las he dado que estaría contigo. Muchos de nosotros vivimos en un ambiente natural porque queremos. El matrimonio se está destruyendo porque seguimos viviendo en el contexto natural. Los hijos quizás se están descarriando porque seguimos pensando que nuestros regaños, que nuestros insultos, que nuestras limitaciones nos van a cambiar. No, amados hermanos, es un Dios sobrenatural el que quiere transformar nuestras vidas, pero tenemos que subir de nivel. Yo tengo que decirle a usted que yo no le estoy predicando esto a usted porque es la serie y que entonces me voy a poner en modo sobrenatural. No se confunda. Desde que esta iglesia empezó y antes de eso, yo he experimentado personalmente a un Dios sobrenatural. Mi hijo no iba a caminar y camina. Si alguien puede darle testimonio con humildad de un Dios sobrenatural, es su servidor. No voy a pensar a alguien por allá, es que como estamos en ese tema, entonces tenemos que... No. Tenemos un Dios sobrenatural. Cristo Jesús, en su esplendor, en su gloria, en su gracia, en su magnificencia, allá en los cielos, donde todos le adoraban, donde todos le exaltaban, Él lleno de gloria y de hermosura. Él decide humillarse hasta lo más vil y viene a nacer de una virgen. Nace como un hombre 100% hombre, 100% Dios. Camina una vida sin mancha, íntegra, santa, y se entrega en una cruz por amor a usted y por amor a mí, y muere con una muerte vil, despreciable, dura, y muere totalmente muerto. Él no estaba dormido, murió. Lo pusieron en una tumba, pero el poder sobrenatural de Dios lo levantó, y pronto vendrá por nosotros, pues está a la diestra de nuestro buen Dios y Padre. Si Dios nos dio a Jesucristo, su único Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si un padre puede dar a su hijo, por supuesto puede dar todo lo demás. En Cristo obtuvimos salvación, obtuvimos restauración, obtuvimos perdón, obtuvimos provisión. El más interesado en el ambiente sobrenatural no es el pastor, es Dios. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es vivir de manera sobrenatural, iglesia preciosa. Si su matrimonio va al vacío, si sus hijos se están perdiendo, si la situación económica va de mal en peor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso se llama fe, porque es sobrenatural, porque no se ve, porque no se siente, porque no se toca, pero por la fe Dios hará de manera sobrenatural. No se trata de un sermón, no se trata de una serie, se trata de conocer a un Dios que puede, a un Dios que puede. En Cristo ya tenemos el poder, en Cristo ya tenemos a Dios de nuestro lado. Buen día, hermanos. Pues nosotros queremos presentarles a nuestro milagro llamado Marcos Osvaldo. Quiero contarles nuestra situación y cómo Dios sobrenaturalmente hizo el milagro en la vida de nuestro hijo. Él nació el 27 de enero y el 29 de enero ya lo estábamos internando de emergencia en el hospital Roosevelt. A él se le bajó el azúcar y cuando llegamos al hospital él no reaccionaba. Osvaldo entró corriendo en brazos con el bebé. Y cuando lo atendieron, la doctora nos decía: un bebé recién nacido, lo más bajo que puede tener su azúcar es a 40, lo más bajo. Nuestro bebé lo llevaba a 12. Estábamos así de perderlo. Se quedó internado por 19 días. En el día 16 yo llegué a la visita y en la información me dijo la doctora: mire, señora, me dijo, su bebé va para largo. A él todavía le falta otros 7 días más. Todavía le vamos a hacer otros exámenes, otro cultivo. No sabemos la causa de por qué se le baja el azúcar, no se la podemos controlar. Se lo desconectaban un ratito
y se le bajaba el azúcar. Pero el día 17 pasó algo increíble. Y es que mi esposo empezó a entrar como en crisis de nervios y empezó a inyectarse. Llegó con el doctor y el doctor estaba ocupado. Pero el hermano del doctor le dijo, usted venís a inyectarte, ¿verdad? Sí, le dice, vení, yo te voy a inyectar. Y le empezó a preguntar sobre nuestro bebé. Entonces Osvaldo le empezó a contar qué había pasado. Y él le dice, mira, ahora que recuerdo, mi hija soñó hace una semana que una pareja joven tenía a su bebé en el hospital. Y en el sueño Dios dice que él quiere sacar a ese bebé del hospital y hay que orar por él. Y unos días antes mi esposa volvió a soñar lo mismo y que Dios quiere sacar a ese bebé de ese hospital. Yo creo que es tu bebé, le dice. Vamos a orar. Y oró con mi esposo. Yo llegué a la visita ese día, ese mismo día que a él le dijo eso. Yo llegué a la visita y la enfermera que recibe a las visitas me dice, señora, ¿tiene sus papeles en orden? Sí, le digo yo. Es que su hijo tiene egreso. Y yo me quedé, ¿en serio? Sí, él tiene egreso, me dice. Y yo no me quise emocionar mucho porque un día antes la doctora me había dicho, no, él todavía le falta. Entré a la visita y la doctora me dice, mire, no, su hijo todavía le falta, no va a salir, todavía faltan muchos días, va para largo. Y yo le conté a Osvaldo de regreso, fíjate que la enfermera de la entrada me dijo de que el bebé tenía egreso. Y él me contó lo que había pasado con este doctor, con el hermano del doctor. Y empezamos a creer que era así, que iba a ser así, que Dios nos lo iba a dar. Pastor John Papa me había dado un libro, me prestó un libro que se llama El Poder Creativo de Dios. Y yo ahí lo había cargado, pero no había querido leerlo. Pero al día siguiente yo dije, me senté y empecé a leerlo. Y me tiraba un montón de versículos del poder que tienen las palabras que salen de nuestra boca, del poder que tiene nuestra lengua, de confesar y de creer, y que Dios podía sanarlo. Y yo ya lo había hecho, pero mis fuerzas. Pero ese día yo dije, no, yo voy a creer en el Señor. Y yo voy a declarar salud, yo voy a declarar sanidad, yo voy a declarar que mi hijo tiene vida en Cristo Jesús. Y ese día que llegué a la visita, en el día 18, me dicen, mañana sale su hijo. Llegué al día 19 con Osvaldo y sí, aunque el doctor ese día 18 me dijo, no, todavía no sale, Dios estaba diciendo algo diferente y estaba marcando una diferencia ahí. Llegué el día 19 y me dijeron, se puede llevar a su hijo. El azúcar está estable, ya no tiene nada, así que se lo puede llevar. La gloria, la honra es para nuestro Dios. El único que puede hacer ese milagro. Cuando los médicos dicen una cosa, Dios dice otra, porque para Dios nada es imposible, nada. Gracias, pastora. Damos un aplauso, muchas gracias. ¿Recuerda usted cuando llevaba a sus hijos a las piscinas? Y usted se metía en la piscina y ponía usted a sus hijos en la orilla de la piscina y le decía, mijo, tírate, yo te voy a agarrar. Y entonces el niño o la niña se le quedaba viendo a usted y ya no veía el agua, veía que usted estaba ahí y se tiraba y caía a sus brazos. Pero yo no sé si usted fue como yo, que he querido que mis hijos tengan su vida y tengan sus propias alas, y entonces yo quería que aprendieran, y cuando se tiraban yo a propósito hacía a un lado los brazos y caían al agua y sentían que se hundían, pero papi extendía sus brazos y los sacaba a un lugar seguro. Sabe que vivir en lo sobrenatural es muy parecido a eso. Muchos no experimentamos una vida sobrenatural porque no nos lanzamos. Estamos contentos con nuestro sueldito y queremos pagar la deuda con nuestro sueldito. Estamos mal en nuestro matrimonio y decimos, yo voy a ver cómo lo compongo, yo voy a ver qué libro compro. Y está bien, eso es parte de.
Pero amado hermano, hay un Dios que está esperando allá en la piscina a que nos tiremos, que accionemos. Él abrirá el mar. Él hará lo que tenga que hacer.